Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Como cada semana contamos con la voz autorizada, con la opinión legítima, con el análisis contundente de verdaderas personalidades y analistas políticos. Gente con amplia experiencia, pero sobre todo con prestigio personal y profesional. Quiero agradecer esta mañana la presencia de un gran amigo personal y de Contrastando las Noticias, un prestigiado político, un hombre que ha sabido hacer de la política verdaderamente una actividad en beneficio de nuestro país. Y sí, estoy hablando de don Demetrio Toyo de la Tijera, quien tengo el gusto de recibir esta mañana aquí en Contrastando Ideas. ¿Cómo estás, Demetrio? Qué Muy gusto bien, muchas saludarte, muy gracias. buenos días. Muy buenos Bienvenido, días. Buenos días a bienvenido, todos. muchas gracias. Demetrio, sin lugar a dudas, una semana intensa, una semana de, no sé, sin sabores, de visualizar un futuro incierto para el país en materia de amparo. Ya están avanzando, evidentemente, con los acuerdos para la reforma político-electoral, evidentemente, la antesala de la revisión del TEMEC, obviamente aprueban la reforma en materia de agencias aduanales, toda la ley aduanera se reforma. ¿Qué opinión te merecen tantos cambios que han venido finalmente a afectar el quehacer jurídico y el futuro de la justicia en nuestro país? Porque además, tal parece que el distractor se volvió realidad y van a aplicar la retroactividad simulada, pero finalmente retroactividad. ¿Qué opinión te merece todo este plan de Morena y sus legisladores, Demetrio? Mira, te voy a ser franco, yo no soy abogado. Entonces, como que el discurso que hay, a mí me confunde cada día más. ¿Verdad que sí? Por un lado, la presidenta y el mismo Saldívar, fue Claro, presidente de la Corte, aseguran que no se limita ningún derecho ciudadano al amparo. Y por otro lado, toda la crítica dice lo que tú estás diciendo, que es una retroactividad simulada. Lo que claro, es que mandaron una reforma a la ley de amparo para darle más facultades al gobierno. Si no, no lo hubieran totalmente, lanzado. La mandan totalmente. para evitar, según ellos, abusos de algunos, sobre todo empresarios, que se amparaban ante el no pago de impuestos y que con esa forma pues evitaban el cumplir una obligación. Pero aunque fuera cierto, vamos a suponer que fuera cierto, de todas maneras había un marco jurídico que los protegía. Hoy ese marco jurídico ya no los protege. Y ese marco jurídico pues va a poner en duda. Si hoy el gran riesgo que tiene el país es que la inversión privada, sobre todo la nacional, la extranjera, lo ve como no está en el debate diario, no se da cuenta realmente de las implicaciones que tiene muchas de las reformas, desde la eliminación de órganos autónomos, el control del poder judicial y ahora lo del amparo. Mucha de la inversión extranjera lo ve a muy largo plazo. Ya no están acostumbrados a los vaivenes sexenales, digamos. Pero internamente la gente se da cuenta y la inversión nacional, y esos son datos del INEGI, no Claro, está creciendo. Es más, ha disminuido. Entonces, de acuerdo. aquí está jugándose mucho la presidenta. Se está jugando el futuro del sexenio. Y por medidas que hasta ella fue bastante imprudente. Cuando ella dice que prácticamente que esta ley va en contra de Salinas Pliego, el de TV Azteca, y lo dice casi en una mañanera. ¿Cómo puede haber una ley con una etiqueta por un empresario que sí se ha burlado y no ha pagado impuestos, o ha pagado mucho menos impuestos de los que debe? Pero en fin, a mí me queda esa duda. Yo sé que tú eres un gran abogado, tienes el conocimiento. Yo no Gracias. creo que sea ninguno de los dos extremos. Sigue habiendo el derecho de amparo para el ciudadano, lo sigue habiendo,
afecta a cierto tipo de ciudadanos, fundamentalmente aquellos que han abusado y que se cubrían con el amparo, pues para no pagar impuestos o para tener dinero ilícito y evitar que les congelaran sus cuentas. Pero no ha sido bien acogida la reforma. Y igual que otras muchas cosas, yo creo que la presidenta va ido perdiendo paulatinamente credibilidad. Ya no se diga la jefa de gobierno. No, bueno, La jefa de gobierno en lugar de clarita debía ser oscurita, pero muy de veras, cierto. es lamentable. Yo creo que nunca hemos tenido un jefe de gobierno o jefa de gobierno con menos capacidad que la que tenemos actualmente. Así de duro. Pero la presidenta también ha ido perdiendo credibilidad. Son demasiadas pleitos. El Poder Judicial, los órganos autónomos, el amparo, todo. Es decir, no ha habido, y todavía yo digo que viene lo peor, que es la reforma electoral. Pero Claro. hoy hay todo un grupo de gente enterada e informada que no está de acuerdo con lo que está pasando. Y la presidenta podría decir que la mayoría del pueblo la apoya. Puede ser, pero los que tienen el capital, los que invierten, los que crean empleos, están con mucha desconfianza. Demetrio, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que estas decisiones para traicionar la confianza del pueblo bueno y sabio al que le prometieron, y te lo pongo como ejemplo, que iban a respetar los derechos y el acceso y que iban a garantizar un juicio de amparo accesible y asequible, es decir, que fuera más fácil de ampararse para los grupos vulnerables, para las personas económicamente más vulnerables, para personas que incluso hoy puedan ampararse de manera utilizando las nuevas herramientas tecnológicas. eh, Tener una sentencia en 90 días y evidentemente algunos puntos que son rescatables de la reforma, también hay que reconocerlo, que con eso disfrazan la legitimidad de la reforma y con eso justifican la contundencia de las modificaciones. Lo que no dicen, o de lo que no hablan, es que este juicio de amparo violenta principios de presunción de inocencia. Hoy, si por alguna razón resultamos ser de los seleccionados y de los registrados en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financieras del SAT, la UIF, y nos bloquean cuentas bancarias, Demetrio, no hay manera de que nos amparen y nos proteja la justicia federal. Y después de desahogar todas las etapas procesales, y que eso puede tardar 1 año, 2 años, y cuando nos notifiquen que pasa la etapa de remate, hasta entonces podríamos presentar el amparo y obtener una suspensión provisional. Pues para eso demasiado tarde, ya perdimos casa, negocio, todo lo perdimos ya para ese momento. Se nos deja en estado de indefensión, eso ya lo había resuelto la Corte, ya era un tema resuelto, fíjate qué ironía, qué contrariedad, ya era un tema resuelto. La verdad es que es inconstitucional, violenta el artículo, obviamente 16 constitucional, y luego se les ocurre introducir de manera simulada con una redacción confusa, verdaderamente confusa, que ni ellos saben explicar, pero que están justificándola con el criterio de una jurisprudencia de la anterior Suprema Corte de Justicia, aplicando bajo criterios la, la retroactividad de la reforma en materia de amparo. Las etapas procesales evidentemente serán afectadas por las nuevas disposiciones a partir de que entre en vigor. Efectivamente, no lo van a hacer retroactivo, pero a partir de que entre en vigor, que esto va a ser ya ahora que se publica el día siguiente, pues hay muchas etapas procesales de juicios, incluso de amparos, que están pendientes por desahogarse y que con esta retroactividad simulada van a afectarlo, van a dañar el acceso a la justicia, van a violentar, reitero, principios de convencionalidad, principios de pro persona. Y qué cierto es lo que dices. Esta reforma fue para empoderar, para darle más facultades al gobierno federal y con ello crear el nuevo principio pro gobierno. Hoy, con el famoso catálogo de requisitos para que se nos otorgue, o mejor dicho, para que nos concedan la suspensión provisional en el juicio de amparo, atendiendo y acreditando el interés legítimo, otro problema nuevamente, que para acreditar el interés legítimo hay que verdaderamente casi convencer a la autoridad, al juez del acordeón o al juez del bienestar, para que nos otorgue y nos reconozca
que tenemos interés legítimo para promover el juicio de amparo. Todos los colectivos que defendían a los niños con cáncer, a mujeres en condiciones de riesgo, de vulnerabilidad, comunidades indígenas, que promovían los amparos en legítima defensa de sus causas, se acabó ese amparo que representaba el interés colectivo del pueblo. Se acabó el juicio de amparo, se acabó la última línea de defensa que teníamos los mexicanos, se acabó la última garantía que tenía pues el pueblo de México para defenderse del abuso, de la persecución, del exceso, del capricho, de malos gobernantes que se escondían tras el velo del Estado, del gobierno federal, para cometer abusos, violentando derechos humanos, Demetrio. Esto es algo alarmante, es algo que nos preocupa mucho como abogados, que nos alarma como víctimas de cualquier acto de autoridad en los 3 niveles de gobierno, porque desde el que te cierra tu negocio, tu establecimiento mercantil, hasta el que te priva de la libertad, o el que te cancela un permiso, una concesión. Y te quiero decir que hoy cualquier cantidad de negocios pequeños, medianos, viven de los permisos y las autorizaciones. Vaya, las grandes televisoras viven de las concesiones, no me dejarás mentir. Es un tema preocupante. No sé qué opines, Demetrio. Mira, yo creo que ellos han sido muy claros, y lo ha dicho la presidenta. ¿Por qué, por qué se metieron a quitar la universidad? Que el que fuera, que el interés legítimo, lo que están poniendo ahora, que únicamente que demuestre el interés legítimo, te puedes amparar. Y ellos han puesto 2 ejemplos. Han puesto el aeropuerto de Santa Lucía, el Sí, aeropuerto de Texcoco también, y han puesto el Tren así es. Maya. O sea, el Así Tren es. Maya fue un capricho, ¿Verdad sin que sí? ningún estudio. Y es un fracaso. Digo, que está Y nos poniendo 1 millón cuesta. de gente, 1 millón de personas al año no es nada para la Nada. inversión que se hizo. Pero fue un capricho de López Obrador. Y quitar el aeropuerto de Texcoco fue un capricho de López Obrador. Sí, Argumentar, señor. fíjate lo más que ridículo. Argumentaba que el aeropuerto actual se iba a convertir en un desarrollo urbano, que ya había desarrolladores de bienes raíces interesados. Es tan ridículo que el que tenía que haber dado el permiso para eso era el propio López Obrador. De Porque acuerdo. el aeropuerto, entonces, ellos están haciendo cambios en el amparo para darle más facilidad al gobierno de hacer lo que se le da la gana. Pero no solamente en eso. A ver, lo hicieron con la desaparición de órganos autónomos. Nos quitaron el derecho a la información, porque ahora piden información y nadie se las da. Es tan ridículo que, a ver, detienen a este cuate de Tabasco, a Bermúdez. Lo único que nos importa a toda la población de Sí, Bermúdez es saber qué propiedades tiene. Pues no, ya reservaron la información. O lo único que nos importa es saber si la pipa que que murió tanta gente, cayó en un hoyo o no. No, ya reservaron la información. O sea, nos han quitado poco a poco los así es. derechos. Le quitaron al sector privado el derecho de defenderse ante arbitrariedades del gobierno con los órganos autónomos. Nos quitaron el derecho a la información. Nos quitaron el poder judicial. Porque el poder judicial con los Sí, acordeones quedó más que evidente que es un poder subordinado totalmente al gobierno. Y ahora nos quitan el amparo. Es decir, ellos piensan, y esa es la vieja teoría de un PRI de hace muchos años, pero un PRI que se limitaba, no ejercía el poder a rajatabla, que entre más fuerte sea el Estado, hay más desarrollo. Tienen una mente muy estatista. Y una cosa es que el Estado tenga que suplementar o cubrir aquellas áreas en que el sector privado no está. Y otra cosa muy diferente es que le quiten derechos a los ciudadanos. Y lo que hemos visto en todo el sexenio de López Obrador, pero especialmente en el sexenio de Claudio Sheinbaum, como tiene mayoría calificada, puede hacer lo que se le da la gana. Y lo que estamos viendo es que hoy los ciudadanos tenemos menos derechos, menos protección, menos garantías de aplicación de justicia que lo que teníamos antes. Es cierto que la gente está recibiendo dinero, recursos, apoyos, sí, pero a cambio nos están quitando una serie de derechos que a la larga la gente se va a dar cuenta del alto costo que tiene para ellos mismos. Porque no nomás, por ejemplo, para un amparo tiene que ser por internet, ¿no? Creo que así quedó en la ley. Pues es sí, las imposible. nuevas tecnologías. Es decir, y tiene que ser individual.
Sí, y tiene que ser individual, y ya no puedes como antes, un amparo se generalizaba para todos aquellos que estuvieran. Entonces, ¿a quién afecta esto? Al que no tiene abogado, a la gente pobre. Entonces, así es, es muy contradictorio, lo digo, yo no soy experto, pero me doy cuenta que es muy claro, contradictorio el discurso de la presidenta y de Saldívar. ¿Para qué? Igual, ¿para qué quieren una reforma electoral? ¿Que quieren más poder? ¿Para qué todo, quitaron los todo el órganos poder. autónomos? ¿Quieren más poder? ¿Para qué controlan el poder judicial? ¿Quieren más poder? ¿Para qué hacen la ley de amparo? Todo esto ha sido darle más poder al gobierno. ¿En contra de quién? De los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Y si a esto le sumamos que han prometido y le han ofrecido al pueblo bueno y sabio que no iban a aumentar impuestos y que no iban a crear nuevos impuestos, pues ahí está lo que también se aprobó ayer y ya formalmente es una triste realidad, la ley de ingresos de la federación, el paquete económico 2026 con nuevos impuestos y van a aumentar obviamente a muchos productos y servicios con el famoso IEPS. Van a aumentar, esto va a impactar en el factor inflacionario, va a impactar en el bolsillo de los mexicanos, ya se fueron hasta con las plataformas y ahora facultan a través del Código Fiscal de la Federación, facultan al SAT para que hagan labores ya de persecución. Esto se llama terrorismo fiscal porque evidentemente ya no tienen dinero para seguir regalándolo, perdón, para seguir repartiéndolo a través de programas sociales y seguir comprando conciencias o voluntades políticas. No sé qué opinas al respecto, Demetrio. Mira, yo soy un totalmente convencido de que los programas sociales son necesarios, Ok, que más el primer programa social de entrega de dinero en efectivo no lo hizo López Obrador. El primero lo hizo Cedillo con el programa de Progresa, que es le daban a correcto. las familias que iban a la escuela, los hijos que iban a la escuela y los llevaban al hospital a hacerle un chequeo, les daban dinero. Entonces tampoco es Sí, una señor. idea original de ellos. Se han aumentado, y qué bueno que se han aumentado, se han redirigido. Antes iba dedicado a la familia el Progresa, ahora va dedicado más a los jóvenes que estudian, tratando de impulsar la educación, pero en fin, los programas sociales, qué bueno que se den, qué bueno que haya habido aumento salarial, pero no tenía que ser a costa de nuestros derechos. Es decir, sí, Claro, sí es muy preocupante, y yo digo, sobre todo la gente que tiene menos recursos, el pequeño empresario, los empresarios de las pymes, lo que sí, señor. decían, todo lo que van a grabar ahora las aplicaciones para compra de Sí, productos, van a afectar a las pymes. Entonces, como que, ahora, otra cosa que es tremenda, el otro día tuvimos una plática con uno de los periodistas que más conoce la Cámara de Diputados. Y yo provocándole, yo estuve en la Cámara de Diputados y en el Senado por claro. 20 años, le pregunté, oye, ¿cuál ha sido la peor Cámara de la historia? Los diputados y senadores menos preparados, más sumisos, más concentrado el poder, sin duda, dice el actual. El nivel de los diputados y diputadas es bajísimo, porque fueron Sí, electas o elegidas a través de una, ¿cómo se llama? Una tómbola. la tómbola. Entonces, el Congreso que tenemos es de dar vergüenza. Y los líderes que tenemos, bueno, No, Adán Augusto y Monreal, son de dar vergüenza. A ver, yo conocí a Monreal cuando era diputado su primera vez en el 88. Era un hombre de muy pocos recursos, pues un hombre multimillonario y toda su vida ha estado en la política. Pues se hizo rico como momento. Pero esos dos liderazgos, que son liderazgos que además tienen su espacio contra la presidenta, en el fondo lo que estamos viviendo es una cuestión de intereses personales que están por encima de los intereses nacionales. En cualquier otra etapa de la vida nacional ya no estaría ni Adán Augusto ni estaría Monreal. En cualquier etapa de totalmente. la vida nacional llegaba una nueva presidenta y se renovaba el Congreso, se renovaba Sí, los liderazgos. Aquí no. ¿Por qué? Porque son gente que ha ido acumulando poder y ha ido acumulando riqueza. Entonces lo que nos estamos enfrentando es a una presidenta que junto con un grupo que ya no es sola, tienen todo el poder y están destrozando mucho de lo que construimos por muchos años. Ella dice que somos más democráticos. ¿Qué vamos a ser más democráticos? Es decir, cuando el Poder Judicial está subordinado a ella, vamos a ver cómo reacciona el presidente de la Corte ahora que se presenten amparos o controversias o como sea contra la ley de amparo.
Hay un problema porque no tienen el número suficiente de diputados y senadores para presentar una Así es. controversia. No los No tienen. han querido firmarlo, no lo han querido firmar, es correcto. No pueden, decir, necesitarían, creo que es el 30%, algo así, ¿no? Y Así nomás es. tienen el 25%. Sí, Pero, de veras, si es un momento, yo no creo con mucha gente que vamos a acabar en el autoritarismo total, pero sí como ciudadanos estamos más indefensos, todos, no solamente los empresarios, que los empresarios sí, que les quieran congelar las cuentas y creo que tienen que depositar el equivalente para que sí, no se las congelen, pero todo esto, que eran derechos que habían ido adquiriendo los ciudadanos y que algunos habían abusado sin duda, se está claro. ahora, el gobierno de Claudio Sheinbaum ha revertido muchos de los avances democráticos que había tenido el país. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Sin lugar a dudas, el gobierno de Morena, lejos de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, lejos de fortalecer la administración de justicia, muy lejos de garantizar condiciones de certeza, confianza y sobre todo seguridad para la inversión de capital productivo nacional y extranjero, como acertadamente refieres, esta inversión que es tan necesaria para la generación de empleo productivo, para la reactivación de la economía, para obtener ingresos que son tan indispensables para el ejercicio de la administración pública y cumplir con las obligaciones del Estado, creo que están haciendo todo lo contrario. La opinión internacional no nos ve con buenos ojos, nos ve como un país en situación verdaderamente alarmante. Y si eso le sumas la violencia que hoy se vive, incluso ya tocó, ya rebasó a los periodistas y ya llegó al terreno de los abogados. Hoy ejecutan a un abogado en la puerta principal de la ciudad judicial, ahí afuera de las salas penales. Hoy pueden ejecutar, reitero, a un abogado sin mayor preocupación ni problema. Mandan a un sicario, lo ejecutan, se acabó el problema. Dime qué está haciendo la autoridad de la señora Obscura, Obscurita, su fiscalía, que también no sabe ni cómo se llama. ¿Qué están haciendo? La verdad es que la percepción de la ciudadanía, como bien refieres, es que es un gobierno bastante nefasto. Y si esto le suma lo que están haciendo en el Estado de México, que les acaban de aumentar el precio del transporte público, bueno, pues ya entendí por qué tantos bloqueos y cierres en las vialidades del periférico, porque además no hay que más que darse una vueltecita por el periférico, como está, es un cráter, uno sí y otro también. La verdad es que entre Delfina Gómez y Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, no hay a quién irle. La verdad es que Oye, este gobierno, la verdad es que ha sido verdaderamente desastroso, Demetrio. ahora recibí un M que dice, en Inglaterra circulan por la izquierda, aquí, por donde no haya hoyos. Aquí es Totalmente, izquierda, derecha, por donde sí, sea. No, yo creo que la situación es muy preocupante. El gobierno tiene todavía el apoyo, pero fíjate que también, qué impresionante. El gobierno tiene, la presidenta tiene el apoyo aparentemente de las encuestas, pero si tú analizas las encuestas por tema, no tiene el apoyo. claro que no. Creen que es un gobierno altamente corrupto y lo es. Yo sí creo que hoy estamos viendo el gobierno más corrupto de la historia por una razón, porque es más pública la corrupción. A lo mejor Claro, antes era igual, pero ahora se sabe todo. Y cada día sí, en sí, los periódicos, cada día en cada periódico, ayer en el Universal, hoy en sí, Reforma, cada día sale un nuevo acto de corrupción de un funcionario público. es Entonces, correcto. estamos viendo un gobierno con mucha violencia, que no ha podido controlarla, la ha reducido, pero sigue siendo un país con 50 muertes diarias, es altísimo, Altísimo. altísimo. El número de muertes, ¿sabes cuántos son en Japón diaria? No, no tengo idea. Uno, uno. No, bueno, Y aquí somos 50 días. Entonces, es un país muy violento, con grandes niveles de corrupción, con un cero crecimiento económico o muy bajo crecimiento económico. La estación no es buena, no es buena y ya tenemos muchos años con esto, porque la corrupción viene desde hace muchos años atrás. La presidenta muy dice que cierto. los gobiernos anteriores eran corruptos. Nunca ha habido tanta corrupción pública, que todo el mundo nos enteramos como ahora. A lo mejor antes lo Es correcto. ocultaban. Es más, eran mucho más moderados los funcionarios. Ahora son muy, les encanta Descarados. mostrar la corrupción, les encanta mostrar que vienen de un nivel económico que ya lo superaron. Entonces, si la situación no es como para aplaudir, no es tampoco que el país esté destrozado,
pero la perspectiva no es muy positiva y creo que a la presidenta le está quedando muy grande el puesto. Creo que van a implementar todo el ejercicio del Estado y todo el poder del gobierno para controlar las elecciones del 2027. Y ahí quisiera yo preguntarte, para cerrar esta mesa, pedir tu comentario y reflexión sobre tu columna publicada en el periódico El Economista. Eh, ¿Qué va a pasar con México en el 27, Demetrio? Mira, yo siento que igual que en el amparo, ¿para qué hicieron? Bueno, ¿para qué hicieron la reforma al Poder Judicial? Pues para tener control sobre el Poder Judicial. ¿Para qué Claro, están haciendo la reforma del amparo? Para tener más control sobre el Estado, sobre los ciudadanos, limitar los derechos, limitarlos la protección. ¿Qué van a hacer con la reforma electoral? Que es la que viene, y esa va a estar en enero. Fortalecer a Morena. de acuerdo. Las demás reformas cuando se hicieron, cuando las hicimos, y yo participé, era para Sí, fortalecer la democracia, no para fortalecer al PRI. De hecho, el PRI tuvo, por presión real, tuvo la decisión de abrir el sistema político mexicano. Yo creo que lo que viene es una cerrazón del sistema político mexicano, una consolidación de Morena, reducir los plurinominales, reducir el presupuesto. Entonces, lo que viene es aún más negativo, porque el último refugio de la democracia es la democracia electoral. de acuerdo. Un país puede no tener órganos autónomos y sigue siendo una democracia. Si no hay división de poderes, no hay democracia. Pero si no No, hay elecciones, o si las elecciones no permiten la alternancia, ese país deja de ser un país democrático. Y desgraciadamente creo que para allá van. Es un paso sí, más en el fortalecimiento, no solamente del Estado, es un fortalecimiento de Morena. Ellos lo que quieren fortalecer es a Morena. Y como están ellos en el gobierno, pues fortalecer al claro. Estado. Pero yo no sería optimista de la siguiente paso que van a dar, que es el paso definitivo. Consolidarse a través de una reforma electoral y quedarse en el poder por muchos años, anulando la posibilidad de que la oposición pueda ganar. ¿Visualizas que haya posibilidades para la oposición en corto plazo? Mira, yo creo que si la oposición la dejaran jugar libre, lo vimos en Veracruz Sí, y lo sí, vimos creo que en San Luis Potosí, y la oposición no le fue tan mal. De hecho, la gente dice, Morena tiene el 80%. No, 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 no. Morena se agandalló el 80% a través con la complicidad del INE y del tribunal y le claro, dieron más diputados de los que merecía. Pero Morena y sus aliados tuvieron 54% de votos. sí, señor. Y yo creo que una elección libre, limpia, eh, con plurinominales que le dé a cada partido el número de diputados que sacó en las urnas, creo que la oposición tiene posibilidades de competir. Pero como ellos saben que tiene posibilidades de competir, van a hacer todo para que la competencia sea desigual. Y ir a una elección en donde el árbitro, el INE y el TRIF están vendidos, ir a una Pues no, elección donde tú juegas con 8 jugadores y ellos juegan con 11, y donde ellos pues tienen recursos para fichar a quien sea y tú no puedes así es, fichar a nadie, pues es ir a una elección en que te van a aplastar. claro. No hay condiciones, no hay pues un buen futuro ni democrático, ni político, ni económico, ni social. Conclusiones preocupantes y un escenario incierto. Yo quiero agradecerle a don Demetrio Soy La Tijera su valiosa participación esta semana, su análisis, su valioso tiempo. Sé que tiene una agenda muy saturada, te lo agradecemos mucho y le reiteramos la invitación, y su agenda se lo permite, para que nos acompañe el próximo viernes, don Demetrio Soy La Muchas Tijera. Gracias. gracias, Julio, que te vaya muy bien. Muy buen Te día. mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas, platicaremos también con él sobre el escenario deportivo, que no es tampoco pues de lo más pues positivo para los deportistas ni para el deporte nacional. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí con el maestro Nelson Vargas. Regresamos.